tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Ciudad Nueva. La Biblia nos enseña que tú y yo, cuando venimos a Cristo, somos hechos ciudadanos de una ciudad eterna, valga la redundancia. Nuestra cultura, nuestros pensamientos, nuestro enfoque, nuestros anhelos deberían de estar dirigidos hacia esa ciudad nueva que estamos esperando ver. De hecho, nuestra esperanza es llegar a ella, porque en ella, tal como lo dice Apocalipsis, vamos a estar con Cristo, vamos a ser tal como Él es y no vamos a tener necesidad de nada. Esta ciudad nueva debería de ser lo que defina quiénes somos tú y yo. Gracias por escuchar el podcast. Te invito a que lo compartas, a que si te gusta le des like, obviamente. Recuerda suscribirte. Si tienes alguna duda o hay algún tema que te gustaría que platicáramos, puedes checar en el Linktree de todos los episodios y escribirme por cualquier red social. También te invito a que, si nace de tu corazón, puedas apoyarnos con una ofrenda voluntaria en la página de Buy Me a Coffee, que está también linkeada en el Linktree, valga la redundancia. Gracias por escuchar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos en Esdras capítulo 8 y en este capítulo empezamos viendo todos los que regresaron con Esdras a Jerusalén y todo comienza bastante bien. Esdras hace un recuento de las genealogías, puedes ver nombres, hijo de fulanito, de sutanito, pero cuando llegamos al verso 15 vemos ahí un pequeñito detalle. Esdras 8, versículo 15 dice: los reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo, en el original dice, y habiendo observado al pueblo, y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. No había levitas. Era importante que los levitas fueran. Recuerda que iban de regreso a Jerusalén. Los levitas eran los encargados de estudiar la palabra y de enseñarla al pueblo. Pero aquí Esdras voltea a ver a todos los que vienen con él y no hay ni un solo levita. Nadie se apuntó. ¿Te acuerdas que el rey hace un llamado para que todos los que quieran volver vayan? Y que dijeron los levitas: no, aquí estoy bien, ¿no? En el retorno de Zorobabel, que es donde empezamos el libro de Esdras, solo 74 levitas volvieron. Eran muy pocos a comparación del número de personas que habían vuelto. Esto está en Esdras 2:36. Y la primera pregunta que a mí me surge aquí es: ¿por qué no querrían los levitas volver? A lo mejor, no sé, estoy totalmente especulando. A lo mejor estaban muy cómodos en Babilonia. A lo mejor ya habían hecho una casita, ya tenían su trabajillo, hasta les iba bien, acababan de ampliar el cantón, se acaban de sacar un nuevo caballo, no sé. O sea, pero ya estaban bien establecidos. O a lo mejor veían y decían: no, pues es que el Esdras nomás quiere que nos regresemos a chambear. O sea, si nos vamos hay que reconstruir todo. O sea, aquí ya estoy muy a gusto. Y luego aparte, como soy levita y es mi chamba, pues nadie me va a dar reconocimiento ni nada. Nadie va a decir: ay, ¿ya viste ese levita cómo trabaja chido? Pues es lo que me toca. No, mejor aquí me quedo. ¿Qué sería? ¿Recuerdas cuando leemos Jeremías? El pueblo estaba muy seguro de que no iba a ser exiliado y seguían en lo suyo. No, Dios no va a dejar. Luego son exiliados y una vez que son exiliados hay un arrepentimiento profundo en su corazón de decir: no puede ser, o sea, hay que volver. No hablo de manera general, claro que quizá había algunos que seguían empecinados en su pecado, pero se supone que para los israelitas era un anhelo, sigue siendo un anhelo profundo de su corazón de volver a
Jerusalén, de volver a la tierra que Dios les había dado. Entonces, si esto era tan anhelado, ¿qué estaba pasando con estos levitas? Y lo que hoy quiero platicar tiene dos lados, pero primero quisiera enfocarme en este. ¿Será que a veces nos parecemos a estos levitas? Estos levitas se supone que, lo entrecomillo, anhelaban volver a Jerusalén. Se supone que estaban deseosos de que se cumpliera el tiempo y que pudieran regresar y restablecer fiestas, ofrendas, reconstruir el templo. Pero ahorita ya está la oportunidad, o sea, ya le están diciendo, ya te puedes regresar, ¿y sabes qué? No, a la vuelta mejor, joven. No, ahorita no, gracias. Y creo que tú y yo muchas veces nos comportamos igual. Decimos que amamos a Dios, que Él es lo más importante para nosotros, que anhelamos su presencia, que anhelamos conocerlo, que amamos su palabra, pero cuando somos confrontados con lo que tenemos que hacer, nos comportamos de esta misma manera. Ignoramos el llamado. No, a la vuelta, joven, o sea, no. Y no estoy hablando de ningún tipo de llamado acá, que pudiéramos considerar extremo, como irnos a otro país, dejar a tu familia, vender todas tus posesiones. No me parece extremo, pero quizás no es lo más común. Hablo simplemente de lo que cada cristiano en todo el mundo debería de hacer. Amar a Dios, amar a su prójimo, obedecer, dar gracia, aun cuando esto signifique sufrir. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice, es Pablo hablándole a Timoteo, dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Jesucristo. Creo que muchas veces como cristianos estamos en una actitud muy parecida a la de estos levitas. Y preferimos ignorar el llamado de lo que Dios nos está pidiendo y vivir, pues sí, los levitas siguen siendo parte del pueblo judío, o sea, no por quedarse en Babilonia ya no eran judíos, sí eran, y de hecho seguían siendo levitas, sí, pero no estaban obedeciendo a Dios. Y tú y yo podemos caer en este mismo juego de, pues es que voy a la iglesia y oro por los alimentos y me memorizo versículos, no sé, todo lo que tú quieras. Pero si realmente no obedecemos lo que Dios nos está pidiendo, tal como Él nos lo está pidiendo, entonces realmente hay algo que estamos haciendo mal y nos estamos entonces pareciendo a estos levitas. Y ahora el segundo lado de esto, si recuerdas dije que había dos lados, el segundo lado es el reclutamiento. Dice el versículo 16, entonces, o sea, una vez que Esdras vio que no había levitas, dice, entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joyarib y a Elnatán otra vez, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Magli, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebaías con sus hijos y sus hermanos 18, y a Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Entonces Esdras decide enviar una comisión, un grupo de hombres, como 8 elnatanes y algunos otros, para reclutar levitas. Y si te fijas, hace esta diferencia. Había 9 hombres que eran líderes y había 2 hombres a los que les llama o les pone el adjetivo de doctos. Y quisiera enfocarme en estos últimos 2. El primero es Joyarib y su nombre significa amonestación del Señor. Y el segundo es Elnatán y su nombre significa don de Dios o Dios ha dado. O sea que básicamente Esdras envió
la amonestación y la gracia de Dios para reclutar levitas. Si tú y yo hiciéramos uso de la amonestación del Señor y de su gracia, pues ya el 90% de la chamba estuviera hecha desde antes de que siquiera empezáramos. Pero además de esto, la Biblia dice que estos hombres eran doctos. Sí, ahora, esto me llama mucho la atención. Esta palabra no significa que sabían mucho, porque generalmente docto tú y yo lo entendemos como alguien que sabe muchas cosas, pero esta palabra en realidad significa que eran hábiles para hacer que los demás entendieran las cosas. Esta misma palabra se usa en Nehemías 8:8, donde dice, y ponían el sentido de modo que se entendiese la lectura. Sí, o sea, el hombre docto no era el que sabía mucho, sino era el que te explicaba las cosas de tal forma que entendías. Y me llama mucho la atención que estos hombres fueran descritos como doctos, que Esdras los hubiera escogido como doctos, porque si te diste cuenta, en el versículo 17 dice Esdras, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar. O sea, Esdras les dijo lo que iban a decir. Entonces, si Esdras les dijo lo que iban a decir, ¿para qué querías que fueran doctos? Nomás tenían que memorizar. Sin embargo, Esdras envía a estos dos hombres doctos, además de los hombres principales. Algunos comentaristas dicen que en realidad no hay una separación aquí. Todos los hombres eran principales y doctos. La verdad no me quiero meter en ese tema. Lo importante es que había algunos doctos, o todos eran doctos. Y lo relevante para ti y para mí es cómo estamos nosotros en esa área. ¿Sí? Primero, cómo estamos en sostenernos totalmente en la gracia y la amonestación de Dios. O sea, en sostenernos totalmente en su palabra, no en nuestra capacidad, no en nuestras ideas. O sea, cuando hablamos con alguien y queremos exponerle el evangelio o queremos exhortar a un hermano, ¿qué utilizamos? ¿Nuestras ideologías, nuestras ideas, nuestra sabiduría humana o la palabra? Porque eso es lo que deberíamos de usar. O sea, deberíamos de apoyarnos completamente en Dios. Y segundo, ¿qué tan preparados estamos en la palabra? En 1 de Pedro 3, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados para presentar defensa. Te pregunto, o hago esta pregunta porque me la hago también a mí mismo. ¿Cuáles son y qué significan las doctrinas fundamentales del cristianismo? Yo creo que esta pregunta muchos de nosotros no la pudiéramos contestar. No sé, dime te voy a poner un número, las 5 doctrinas más importantes del cristianismo. No de la iglesia o de la congregación donde estás, del cristianismo. ¿Cuáles serían las 5 más importantes para ti, si quieres, ¿verdad? O la justificación es imputada o impartida. Y no sé si has escuchado esto, pero esto realmente es fundamental porque si es imputada, lo que nos hace justos es diferente a que si es impartida. Sí, el proceso, si quieres verlo así, de salvación es totalmente distinto dependiendo de si tú crees que la justificación nos es imputada o impartida. Y entonces hay muchas doctrinas de este tipo dentro del cristianismo que la verdad es que muchos no conocemos. O sea, muchas veces ni las hemos escuchado, o sea, ni siquiera las hemos visto. Por ejemplo, hace tiempo estaba leyendo acerca de el bautismo de niños, que los cristianos, en su mayoría creo, rechazan. Pero sabes que Lutero la defendía. Y me parece, la verdad, que su defensa es bastante lógica. Me parece una defensa razonable. Entonces, muchas de estas cosas nosotros simplemente es, bautizar niños. No, pues es que no, ¿por qué no? Pero y porque hay quien dice que sí, y no estoy hablando de otras religiones, sino dentro del mismo cristianismo hay quien dice que sí, o había quien dice que sí. ¿Por qué?
O sea, debemos de cuestionar todas estas cosas que nos son enseñadas. No cuestionar en el sentido de, no, eso ni es cierto. No, cuestionar en el sentido de, ¿por qué? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué creo esto? ¿Dónde está el fundamento? O sea, enséñame, quiero aprender, quiero entender. Sí. Creo que todos, si eres parte de la iglesia cristiana, has conocido gente que viene a la iglesia, está ahí, participa incluso en algún área de servicio dentro de la congregación, pero por alguna situación se apartan o quizás se desaniman o tal vez incluso abandonan por completo el evangelio. Y cuando tú y yo vemos esto suceder, el deseo de nuestro corazón debería de ser, en ese amor, hablar con ellos y exhortarles y animarles para que se reconcilien. Y esto es lo que dice 2 Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y me gusta mucho esta palabra, rogamos. Os rogamos. No te estoy exigiendo, no te estoy demandando, no. En ese amor y en ese entender la gracia que Dios me ha dado, te ruego que te reconcilies con Dios porque sé que todos lo necesitamos. Yo lo necesito, tú lo necesitas y te ruego que te reconcilies. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a ir con una persona y le vamos a rogarle que se reconcilie con Dios si no estamos preparados? Si no somos doctos. Y ojo, vuelvo a la definición, no significa docto una persona que sabe mucho o que es muy inteligente. Simplemente es una cuestión de dedicarte a la palabra, como vimos que Esdras lo hizo, para entonces poder exponer lo que la palabra dice. Y en caso de que alguien te pregunte, como dice en 1 de Pedro, podamos presentar defensa, ¿sí?, con mansedumbre y reverencia. Pero esto es un mandamiento de Dios. Deberíamos de estar ocupados en esto. Y quisiera terminar con esta declaración continua de Esdras, porque lo hemos visto ya varias veces, pero creo que debe ser constante en nuestra mente. El versículo 18, fíjate bien, Esdras mandó hombres doctos, les dijo qué hacer, y luego en el versículo 18 dice, y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Y luego empieza a nombrar a los hombres que habían vuelto. Pero sabes que no tenía nada que ver para Esdras con que fueran doctos, con que fueran principales, con que él les había dicho qué decir. Todo tenía que ver simplemente con Dios, con su favor, con su misericordia. Y esta debería ser también tu manera y mi manera de pensar y de ver todo lo que vivimos y pasamos. Es Él quien hace todas las cosas. A mí me toca esta parte de inquirir en su palabra, de practicarla, de enseñarla. Pero si en algún momento a través de esto, cuando yo estoy exponiendo la palabra, alguien viene a reconciliarse con Dios, no fui yo. Ni fueron mis 20,000 horas de oración y 50,000 horas de lectura de la palabra. Y no fue nada de eso. Porque pudieras tener todo eso, pero si Dios no hace la obra, de nada te sirvió. Entonces, el único factor determinante es que Dios esté obrando. Entonces, esto debe ser algo que en nuestra mente debe estar de manera continua. Gracias por escuchar este podcast. Si te gustó el episodio, suscríbete y recuerda compartirlo. Mi intención es que estos episodios puedan ser de bendición para la mayor cantidad de personas posible. Recuerda que puedes encontrarlo en YouTube, puedes encontrarlo en Spotify y puedes encontrarlo en Apple Podcast. Si tienes alguna pregunta, algún comentario o te gustaría que se platicara algún tema en especial, no dudes en escribirme por cualquiera de mis redes sociales. Gracias por escucharme.